Continuando con la unidad 1, en este video revisaré el concepto de hidrólisis de sales. Para esto es necesario definir sal. Sal, en términos químicos, es un compuesto químico formado por cationes y aniones que se atraen mediante y se están enlazados mediante un enlace denominado iónico. Es decir, sal es un sólido que se considera iónico. Las sales son también el producto de la neutralización, es decir, la reacción entre un ácido y una base. En esta reacción, la base proporciona el catión de la sal y el ácido proporciona el anión de la sal. Las ecuaciones 1, 2 y 3 muestran ejemplos de reacciones de neutralización ácido-base, las cuales generan como productos sales. Las sales en disolución acuosa se disuelven, es decir, se solubilizan y se disocian en los iones que la constituyen, cationes y aniones. Es importante destacar que el catión no es el ion H+ para una sal y el anión no es el ion OH-. Respecto a la ecuación que se muestra, en ella se ve la disociación de una sal hipotética en disolución acuosa. La forma general que presentan las sales en su fórmula química es encontrar el catión a la izquierda de la fórmula, M en este caso, y a la derecha de la fórmula, el anión. Los subíndices X e Y indican las cantidades presentes de ambos iones, así como el valor de la carga del ion contrario. Retomando el concepto de hidrólisis de una sal, por tanto, es la reacción de una sal con el agua, y solo es apreciable cuando estos iones proceden desde un ácido o de una base débil. Para poder analizar este concepto, vamos a revisar la disociación de la sal hipotética MHA, la cual genera el catión MH+ y el anión A-. Se habla de hidrólisis ácida cuando el catión de la sal reacciona con agua, debido a que el catión es un ácido conjugado, ya que proviene de una base débil. Es una hidrólisis ácida porque uno de los productos de la disociación de la hidrólisis corresponde al ion hidróneo. Por tanto, el pH de la disolución de la sal será menor que 7. Se habla de hidrólisis básica cuando el anión proveniente de la sal reacciona con agua. El anión es una base conjugada, ya que proviene de un ácido débil. En este caso se habla de hidrólisis básica porque el producto de la hidrólisis genera iones OH-, los cuales tienen un pH mayor que 7. Por tanto, la disolución de esta sal tendrá un pH mayor que 7. Es importante que ustedes tengan en consideración que existen cationes que no experimentan hidrólisis. Estos son los que provienen de la disociación de una base fuerte. Estos cationes son los de los metales del grupo 1 y 2 de la tabla periódica. Iones litio, iones potasio y sodio del grupo 1, magnesio, calcio y bario del grupo 2. También existen aniones que no experimentan hidrólisis, y estos son los que provienen de la disociación de los distintos ácidos fuertes, cualquiera de los 6 ácidos fuertes. Dentro de ellos encontramos aniones monoatómicos, como el anión cloruro, bromuro y yoduro, y los aniones poliatómicos, nitrato, perclorato y sulfato. Como ejercicio, les pido predecir el pH de cada una de las disoluciones de las siguientes sales indicadas. Con respecto a predecir el pH es indicar si el pH será mayor, menor o igual a 7, solamente en términos cualitativos, según las propiedades que tenga el anión o el catión. Para ello es necesario que ustedes logren disociar las sales y analizar si el catión o el anión sufrirá o experimentará hidrólisis. En esta diapositiva logramos ver la disociación de las sales y podemos analizar respecto al catión o al anión si alguno de ellos se hidrolizará. En el caso A, el catión no se hidroliza, mientras que el anión fluoruro, F-, sí lo hace. La hidrólisis corresponde a una hidrólisis básica, por lo tanto el pH de la disolución de esta sal será mayor que 7. En los casos B y C, ni catión ni anión se hidrolizan, por lo que el pH de las disoluciones de ambas sales, NaCl y KBr, bromuro de potasio, es igual a 7. En el caso D, el anión hipoclorito, Cl-, se hidroliza. Al ser un anión el que se hidroliza, esta corresponde a una hidrólisis básica. Por tanto, el pH de la disolución es mayor que 7. Y el caso E muestra que el catión es el que se hidroliza. La hidrólisis es ácida, por lo que el pH es menor a 7. En el ejemplo 5, mostrado en esta diapositiva, vamos a calcular el pH de una sal en disolución acuosa. En este ejemplo, se pide determinar el pH de una disolución de la sal cianuro de potasio, KCN, si la concentración de la sal en disolución es 0,15 molar.
Un dato importante que se entrega es que el valor de la constante de acidez del ácido cianhídrico, HCN, tiene un valor de 4,90 por 10 elevado a menos 10. Lo primero que se debe hacer y que ustedes tienen que tener en consideración para poder resolver este tipo de ejercicios y determinar el pH es que deben determinar si el catión o el anión experimenta hidrólisis, y para ello se debe realizar la disociación de la sal y analizar los iones obtenidos. Podemos ver que al disociar la sal cianuro de potasio, obtenemos el catión potasio, K+, y el anión cianuro, Cn-. El catión potasio no se hidroliza, mientras que el anión sí lo hace, porque no se encuentra en la lista indicada en una diapositiva anterior. Al ver que el cianuro no se encuentra, quiere decir que sí va a sufrir hidrólisis. Al ser el anión el que se hidroliza, debemos recordar que ese tipo de hidrólisis siempre se reconoce como una hidrólisis básica, es decir, el anión cianuro se va a comportar como una base, aceptando un protón desde el agua, generando la base protonada y el agua desprotonada, es decir, el ion hidroxilo. El anión cianuro es una base y en los datos que se podemos observar entregados en el ejercicio, podemos observar claramente que se entrega la constante de acidez del ácido cianhídrico. Al ser una base, la constante que debemos ocupar y necesitamos utilizar es la constante de basicidad. La relación que existe entre la constante de basicidad y la constante de acidez de los pares conjugados viene dado por el valor de Kw. Entonces, el valor de Kw de la constante de ionización del agua, que tiene un valor de 10 a la menos 14, es igual al producto de las constantes de acidez y de basicidad, Ka y Kb, de un par ácido-base conjugado. Desde esta información y con la fórmula que está mostrada en este momento, nosotros podemos obtener la constante de equilibrio K sub B. Una vez calculada K sub B, se determinan las concentraciones en equilibrio de todas las especies. Para ello es importante notar que si la concentración de la sal es 0,15 molar, una vez disociada, la concentración de ambos iones, potasio y cianuro en este caso, son 0,15 molar. Por tanto, la concentración inicial de ion cianuro es 0,15 molar. Completamos la tabla ICE con esta información y nos queda de esta forma, donde las concentraciones en equilibrio son las importantes para poder reemplazar posteriormente en la expresión de la constante. Se escribe la expresión de la constante, se reemplazan los valores obtenidos, escribimos la ecuación cuadrática y se resuelve. Dentro de esta resolución obtenemos dos valores, donde el valor que nos interesa es el valor positivo obtenido y mostrado a continuación, que x es igual a 1,74 por 10 a la menos 3 y que corresponde a la concentración molar de OH-. Una vez hecho eso, calculamos el pOH y con diferencia 14 obtenemos el valor del pH para la disolución de esta sal.